que si doña Pilar Cisneros, por ejemplo, tuviera la posibilidad de candidatearse a una presidencia de la República y tuviera la posibilidad de ir en doble postulación, pues si no ganara la presidencia, todos sabemos que tampoco tiene esa posibilidad por no haber nacido en Costa Rica, pero si la tuviera y se lanzara y no lograra la presidencia, yo estoy seguro que lograría la diputación. Pero vean qué curioso, costarricenses, este es un proyecto promovido por el oficialismo, es decir, por la bancada Hagwash, ¿verdad? Y resulta que el partido Motiva, el que tiene el Hagwash en la bandera, el fin de semana pasado tuvo una asamblea nacional donde autorizaron que el candidato presidencial pueda escoger a dedo a 40 de los 57 candidatos a diputados. Ese es el verdadero riesgo para la democracia interna de los partidos. Ese es el verdadero riesgo no solo para la democracia de los partidos, para la democracia costarricense. Una propuesta de ley, don Carlos, de que si usted es candidato a diputado por San José, su rostro solo aparezca en San José y no en todas las provincias del país, aprovechándose de su figura. Eso es engañar al pueblo costarricense. Don Jason, eso sí es manipulación al pueblo. Y espero ver a los que tanto reclaman, que dicen que la doble postulación es una herramienta de engaño y que se le quita la potestad al costarricense de elegir y se impide que otros participen presentando estas iniciativas que hoy les estoy dando. Lo que sí es antidemocrático, y quiero cerrar con esto, es que el candidato a la presidencia tenga la potestad autoritaria de elegir a dedo a 40 de los 57 candidatos a diputados. Es decir, el 70% de los candidatos, como aprobó uno de los partidos que se dicen chavistas o rodriguistas, como quieran llamarlos, que lo han dicho públicamente en estos días, que lo aprobaron en una asamblea y que es uno de los que tiene amplias posibilidades, pues hasta en su bandera tiene el jaguar. Vamos a ver, si eso no es antidemocrático, entonces díganme qué es. Pero está claro que sí, una decisión como esta sí pasa por encima de las estructuras del partido. No permite el debido escrutinio de las cualidades, habilidades y propuestas de los precandidatos. Eso sí resta posibilidades de que los mismos partidarios puedan proponer sus nombres. Y esa es una de la propuesta, o esa es una de las propuestas que se venden como posibles representantes del oficialismo, que no ha determinado cuál será la bandera, pero es una de las que entendemos tiene bastante fuerza a propósito de que es el oficialismo el que está presentando la reforma constitucional que estamos discutiendo en este momento. Y para muestras un botón, el día de hoy ya una posible candidata, de la cual hablé la semana pasada, dijo que es probable que ella también vaya en doble postulación. Entonces aquí lo que les estamos diciendo al pueblo de Costa Rica es: utilizaré mi plataforma en los debates presidenciales a ver si me alcanza para ser diputada. Es que eso no se vale. O usted viene a gobernar o viene a legislar. Y no es válido que usted utilice su plataforma en la contienda presidencial para ver si la pega como diputado o diputada. Y es por esto que yo insisto, también deberíamos de tener un ojo crítico ante este proyecto de ley, pero también ante aquellos partidos que han defraudado una y otra vez al Estado. Y tenemos partidos condenados por estafa, por defraudación fiscal. Y esto yo creo que también tiene que encendernos todas las alarmas, que tengamos partidos que están en este momento arrancando y calentando motores para participar en las elecciones. ¿No les da vergüenza? ¿No les da vergüenza tener una condena por estafa? Eso, o sea, más allá de alertar a la ciudadanía, debería ser una base moral y ética para no participar y para no poner el nombre de su partido en unas elecciones. Eso también debería ser un debate que deberíamos tener acá. Que un partido, después de haber sido condenado por algo tan grave, es que no es cosa menor, es estafar al propio Estado, no debería de presentar, o sea, primero por vergüenza, pero bueno, eso sabemos que no lo tienen los partidos que han sido condenados por estafa y vuelven a presentar su nombre a ver si la gente le sigue votando. Pero sí, ya que vemos que no tienen vergüenza, debería de existir entonces una norma para ver si desisten de seguir participando en contiendas electorales
después de haber sido condenados por estafa. Esto es importante mencionarlo porque, vamos a ver, de alguna manera se habla o se piensa o se quiere hacer creer que yo estoy sentado en esta curul gracias a esa doble postulación. No, ya yo estuve sentado en una curul sin necesidad de una doble postulación, lo cual demuestra que no se trata de un tema solamente de poner el nombre en dos papeletas. No, es un tema que tiene que ver con liderazgo, liderazgo que se construye. Yo estoy seguro, por ejemplo, hablando de la papeleta, o más bien de la fracción oficialista, que usando este proyecto o esta reforma constitucional, no sería lo mismo si habláramos de un Manuel Morales, por ejemplo, que es bastante desconocido en el ámbito político, aún 3 años después de estar ocupando una curul. Posiblemente no lo lograría, y lo digo fundamentado en los datos del 2022, en la cual, o en la elección, en la cual había 16 postulantes con doble postulación, y gente que usted ni se imaginaría que no lograría la diputación, pues no la logró. O sea, uno imaginaría, ¿cómo no va a lograr una diputación una Natalia Díaz, que ya fue diputada, que tuvo un papel destacado en esa campaña? Un Rodolfo Pisa, que había sido candidato en 2 ocasiones anteriores también, y que había ocupado los primeros lugares en aquellas elecciones anteriores. Un doctor Rodolfo Hernández, un Graving Moya, es decir, figuras bastante reconocidas, un Rolando Araya también, bastante, y que había participado ya en una segunda ronda incluso con el Partido Liberación Nacional. Entonces, eso más el dato, que ya lo he dicho acá, que de 16 candidatos que llevaban doble postulación, solo 2 estamos en una curul legislativa, pues nos demuestra que no es un tema que se da por rebote, o que no es un tema que se da así nomás. No es que yo pongo mi nombre en 2 papeletas y ya lo logré. No, hay un trabajo territorial, hay un trabajo concienzudo, fuerte, de construcción de una causa política, y hay un trabajo de liderazgo que debe ser tomado en cuenta y que sin duda alguna para nosotros es suficiente como para rechazar esta propuesta. Este proyecto de ley, como bien lo dijo el diputado Fabricio Alvarado, no es más que un capricho, es producto de un resentimiento, pero no viene a resolver ningún problema real, tangible, que tenga la democracia costarricense. Por el contrario, viene a atentar contra la posibilidad de que liderazgos emergentes puedan darse a conocer y salir a relucir utilizando ese mecanismo. Que sí, en 2022 yo llevé doble postulación, pero yo fui diputado también en el periodo 2014-2018, donde no llevaba doble postulación. Era el candidato en el primer lugar por San José de un partido político que pues era un partido que no había logrado nunca hasta ese momento más que una diputación, e incluso en esa elección de 2014, compañeros y compañeras, mi candidatura por San José provincial tuvo más votos que la candidatura presidencial del partido que yo representaba en aquel momento. Como dije en una intervención anterior, que una cosa esté permitida no quiere decir que es obligatoria. Que se permita la doble postulación no obliga a ningún partido a utilizarla. De hecho, la enorme mayoría de los partidos no la utilizan. Y es lo mismo que decir que el hecho de que se permita vender carne en el país no obliga a nadie a comer carne. Y entonces no estaría bien que los vegetarianos vengan a exigirnos una ley para prohibir la venta de carne porque ellos no la quieren consumir. Si un partido político no quiere llevar una candidatura en doble postulación, está en todo su derecho y está en toda la libertad de hacerlo, pero esta reforma constitucional no es necesaria. Entonces, el sinsentido de esta propuesta de limitar la doble postulación es tal que es como pretender que una persona no pueda postularse laboralmente para varios puestos de trabajo, para los cuales cumple con los requisitos y por tanto puede ser elegido en alguno y bueno, solo porque otros se sienten amenazados por las competencias de esa persona. Es un sinsentido querer prohibirlo. Hoy la propuesta va dirigida a limitar la participación política en elección popular, algo tan fundamental
en nuestra democracia. Mañana, ¿cuál será la ocurrencia? Me pregunto yo. Creo que es sensato de parte de los compañeros del Frente Amplio, aunque algunos de ellos ya han dicho que están a favor de la propuesta de eliminar la doble postulación, creo que es sensato también preguntarle a las dirigencias, a las bases de los partidos políticos qué piensan al respecto, porque sin duda alguna, para nosotros este es un proyecto, esta es una propuesta de reforma constitucional que lo único que hace es favorecer a los partidos tradicionales y limitar la posibilidad de los ciudadanos de elegir a una persona en el puesto en el que quieran elegirlo. De manera que continúo con algunos de los argumentos que para nosotros son importantes que queden en actas y que quede claro ante la ciudadanía que aquí no hay un tema ni de oportunismo ni de todo eso que se ha venido diciendo, una serie de mentiras, de falsedades, de populismo a través de los discursos, que lo que hace más bien es hacernos pensar, y así lo hemos conversado algunas diputaciones, que hay un temilla ahí como personal, ¿verdad? Como un resentimiento, no sabemos por qué. Pero bueno, básicamente yo lo que creo es que este tipo de propuestas no solo limitan la libre participación política de los ciudadanos, sino que menoscaba la potestad del soberano, que es el pueblo, de poder elegir en cuál silla sentar a su representante. Aprobando una propuesta como esta, estamos desincentivando la participación de personas con vocación de servicio que pueden contribuir desde distintos frentes. Estamos debilitando la pluralidad política y la capacidad de contar con personas con experiencia, bases y propuestas contundentes, con liderazgo para llevar adelante un movimiento político, una propuesta política concreta. Estaríamos además debilitando, estaríamos limitando que los partidos políticos conformen sus listas con figuras de mayor peso sin tener que sacrificar liderazgo ni representatividad, limitando la cantidad de la papeleta, afectando el futuro legislativo también. No hay bases, compañeros, que sustenten que la doble postulación haya generado algún tipo de abuso o desequilibrio de nuestro sistema político. Compañeros, para legislar es necesario tener datos como los que hemos expuesto acá, incluso hemos dado datos. Vamos a ver, se los voy a plantear de esta forma. Aquí mismo yo di datos de cómo en otros países existen figuras similares, como por ejemplo en Colombia el candidato que quede en el segundo lugar de la papeleta presidencial se convierte automáticamente en legislador. Así fue como llegó a ser legislador un personaje que a nuestro criterio es nefasto, el actual presidente Petro de Colombia, que a nuestro criterio desde su ideología de izquierda está causando un daño terrible a la población colombiana, y no lo decimos nosotros, lo dicen los mismos colombianos que en estos días incluso llegaron en muy poca cantidad a una convocatoria que hizo el presidente, que repito, llegó a ser legislador en un periodo anterior precisamente por haber quedado de segundo. En otras palabras, aquí no estamos defendiendo ideologías, estamos defendiendo la participación y la posibilidad de participar democráticamente para todos los costarricenses. Entonces, no hay bases que lo sustenten, hay que legislar con datos, hay que legislar con visión de futuro. No estamos con propuestas como estas resolviendo problemas que aquejen a la ciudadanía. Realmente no resuelve absolutamente ninguna de la problemática que en este momento tienen los ciudadanos costarricenses, solo estamos poniendo más trabas a la representación. Volvamos a las propuestas serias, a las propuestas concretas, a las propuestas que traigan soluciones reales. La prohibición de candidatos a la presidencia y a la diputación a la vez pues no cuenta con ningún criterio técnico que la sustente. Entonces es necesario para nosotros en Nueva República indicar que esta propuesta de ley que pues además se encuentra, o esta propuesta de reforma constitucional que se encuentra relacionada con la labor del Tribunal Supremo de Elecciones, no ha tomado en cuenta el criterio que esgrimió precisamente el tribunal, expuesto en el informe técnico donde se destaca, en el informe técnico del tribunal. En materia de impedimentos y de condiciones de inelegibilidad, aplica el principio de reserva de constitución en aquellos cargos cuya creación y condiciones de acceso se prevean directamente en este texto político fundamental. Tratándose de los cargos del Gobierno Nacional, Presidencia y Vicepresidencias de la República y diputaciones a la Asamblea Legislativa, la Constitución Política sí previó expresamente cuáles serían las condiciones personales que debían cumplir los aspirantes a esos puestos, así como quienes no podrían presentar candidaturas a ellos. Artículos 108, 109, 111, 112, 131 y 132. En ese sentido, pues
Hablando del proyecto de ley específicamente, dice el tribunal, está vedado al legislador imponer más restricciones de las que se contemplan en la citada norma fundamental. Más allá de eso, está claro, incluso como presidente de la Comisión de Reformas Electorales, debo decirlo, la comisión ha trabajado en una serie de propuestas relacionadas con cambios al Código Electoral, que han sido muchas de ellas presentadas por el mismo Tribunal Supremo de Elecciones. Necesidades que el Tribunal Supremo de Elecciones ha identificado como urgentes de resolver en cuanto a temas electorales. Y mire que en ninguna de ellas el Tribunal Supremo de Elecciones habla de prohibir la doble postulación. Repito, una propuesta absolutamente populista, pareciera que con algunos criterios más personalísimos que otra cosa, que pues realmente nos hace pensar que es absurda, y nos preocupa sinceramente el pensar que vaya a tener una mayoría de votos en esta Asamblea Legislativa, lo que si se llega a dar, por supuesto, respetaremos como siempre lo hemos hecho en todos los temas en este Congreso. Compañeros y compañeras diputadas, si ya nuestra Carta Magna establece condiciones y requerimientos para optar por estos puestos públicos y de elección popular, pues realmente creemos que aprobar esta propuesta vendría a ser más un capricho que un aporte al país. Establecer esta limitación, repito, restringe el derecho a ser electo, generando en realidad un retroceso democrático y además una restricción sin necesidad ni justificación a los propios derechos de participación ciudadana.